interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, diversos proyectos que se tienen entre infraestructuras, proyectos agropecuarios, de desarrollo para la población en general. La Asamblea Legislativa se ha convertido en un escenario donde priman intereses personales que los intereses colectivos de un país en general. Estamos en contacto vía Zoom con el diputado Omar Yugra, presidente de la Comisión de Planificación, quien nos va a contar más detalles sobre cuál es el escenario hoy por hoy al interior de la Asamblea Legislativa. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Marcel, muy buenos días, un gusto saludarte a través tuyo a toda la población boliviana que nos ve por Bolivia TV. Presto a atender todas las inquietudes y preguntas que tengan. Gracias, diputado, por acceder a la entrevista. Y claro, hay muchas repercusiones respecto a este tema. Más que repercusiones, molestia de varios sectores a nivel nacional, quienes dan una pregunta en común y dicen: ¿qué pasa en la Asamblea Legislativa Plurinacional que no puede viabilizar la aprobación de estos créditos? Mira, lamentablemente, Marcel, el pueblo boliviano, para ya conocimiento creo de todos, de un tiempo a esta parte, algunos asambleístas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, hemos visto y evidenciado, porque nos visitan organizaciones sociales, gremios de diferentes partes del país cuando estamos sesionando, y han visibilizado de que muchos de los asambleístas, y en el caso concreto de la Cámara de Diputados, de donde formo parte, hay discursos demagógicos, hay discursos en doble sentido. Dicen, por un lado, voy a apoyar, pero el momento de votar no hay tal apoyo. Y todo se encamina y se concatena con lo que está sucediendo a nivel político en el país. Es decir, que esta preelectoralización de todo el Estado está haciendo de que estos asambleístas, malos asambleístas para mí, estén pregonando ciertos aspectos, principalmente encaminados a un sector para ciertos privilegios políticos que hasta ahora no entienden y no quieren dejar esa posición, y por el otro lado tratar de desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce, que eso ya también se ha evidenciado, porque no solamente quieren estrangular por el lado de la Asamblea Legislativa, sino también en las calles, y esto ya lo han anunciado varios políticos. Esas amenazas ya están siendo visibles, donde no quieren el tema democrático, no quieren el avance para el país y mucho menos el desarrollo económico. Hemos visto ya desde gestiones pasadas que están tratando de boicotear el desarrollo económico del país. Y doy un ejemplo. Por el lado de la Asamblea, como mencionaba, estos discursos bastante demagógicos, digo yo, porque hablan bonito, dicen que están en favor de la población, de que se tienen que hacer medidas, etcétera, pero por el otro lado no aprueban estos créditos, de hecho los rechazan abiertamente, y esto obviamente hace un daño económico, no al gobierno nacional, no a la Asamblea Legislativa, sino un daño económico al país. Ayer estaba hablando con una representante de un organismo internacional, me decía, no es posible cómo algunos asambleístas, algunos políticos no entiendan la necesidad y las ventajas que tiene un financiamiento en el sentido que nosotros estamos planteando, y tratar de autoeliminarse, porque esto es una autoflagelación como bolivianos. El que un diputado, un senador o una diputada, una senadora vaya a la asamblea y se oponga a estos financiamientos que son para beneficio del país, es estar como autoeliminándose como boliviano, y esa persona, representante, reitero, de un organismo internacional, me decía, no, ¿cómo en algún país puede suceder aquello? Mientras en otros países están pidiendo financiamientos, están requiriendo recursos a nivel internacional, nosotros acá
por parte de esos malos asambleístas, pues nos damos el lujo de hasta rechazar estos financiamientos. Y lamentablemente eso no se puede entender sin otra lógica que no sea el tema político, el tema de intereses personales y sobre todo el interés de desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Diputado, hay algunos asambleístas quienes se han referido al tema, a los $1.000 millones que están estancados al interior de la Asamblea Legislativa y argumentan que no van a viabilizar porque estos recursos pretenderían ser desviados. Es decir, estos proyectos de ley que se ¿tienen objetivos específicos o se habla de un desvío como hablan algunos asambleístas también? Cuando digo esos discursos demagógicos, precisamente se encasillan en lo que tú acabas de mencionar de parte de esos asambleístas. Fíjate cómo manejan ese discurso, que se puede disponer de esa plata, que se están robando esa plata. Cuando si uno tiene dos dedos de frente y entiende todo lo que es la hermenéutica del crédito público, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, recordemos que todo este procedimiento se hace con organismos internacionales que tienen ciertos procedimientos para poder hacer los desembolsos. Y en este caso, a diferencia de gestiones pasadas, querido Marcel, es clara la diferencia. Antes, por ejemplo, se prestaban plata para pagar sueldos, para pagar salarios, aguinaldos, es decir, gasto corriente. Hoy en día nos prestamos plata para proyectos específicos. Por ejemplo, tenemos carreteras, tenemos, por ejemplo, para la lucha contra resiliencia contra el cambio climático, se llama. Es decir, con todos estos efectos que está generando la crisis climática a nivel mundial, las finanzas públicas de los diferentes países necesitan más recursos para poder encaminar proyectos de resiliencia precisamente contra el cambio climático. Otro de los elementos, proyectos de electrificación rural, proyectos para la titulación de tierras, es decir, proyectos específicos, proyectos de inversión pública, no es para gasto corriente. Y tampoco es de libre disponibilidad como ellos señalan, y lamento mucho que le mientan al país de esa manera, porque estos proyectos de ley, estos financiamientos tienen nombre y apellido, y para hacer un desembolso, querido Marcel, pueblo boliviano, necesitan el visto bueno del organismo multilateral. Es decir, si yo como Bolivia me presto plata para la construcción de una carretera, esa plata no la puedo destinar para sueldos y salarios, no la puedo destinar para otro tipo de cosas que no sea la construcción de esa carretera. Por tanto, no hay ningún resquicio para decir esa plata se puede desviar para otros elementos. Por esa razón mencionaba y reitero esos discursos demagógicos donde le mienten al país estos asambleístas, estos malos asambleístas que no quieren aprobar estos financiamientos. Diputado, es decir, para poder aclarar más a detalle a toda la opinión pública este tema, cuando se hace el desembolso para un proyecto X o Z, se tiene un control también de cómo va avanzando el mismo. Es decir, por ejemplo, $100 millones para un proyecto X o Z. No se va a desembolsar los 100 millones al 100%. Me imagino que hay algún control para ver, mediante el desembolso, el avance progresivo de la obra. Correcto. Es muy importante lo que tú acabas de decir. El proceso de ejecución y los desembolsos de los financiamientos tienen un periodo. Generalmente estos están dependiendo la magnitud del proyecto, pero generalmente están entre 2, 4, 5, hasta 6 años para los desembolsos y la ejecución del proyecto de inversión. Por ejemplo, una carretera. Entonces, yo voy a empezar la ejecución de la carretera y a medida que voy avanzando en la ejecución de la carretera, el financiador, es decir, el organismo multilateral, me va desembolsando esa plata para que yo vaya pagando la ejecución. No puedo desviar esos recursos, es decir, el organismo multilateral, si me ha prestado para hacer una carretera, yo no puedo desviar esa plata y utilizar para pagar otro tipo de cosas, no puedo. Y el organismo multilateral tampoco me desembolsaría porque está en el marco de un contrato específico. Y ese contrato es precisamente lo que se analiza dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del artículo 322 de la Constitución.
Bueno, esperemos, diputado, que este tema de los créditos estancados se pueda viabilizar, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que tener esa posibilidad de poder dialogar y poder consensuar y viabilizar la ejecución de estos proyectos. Sin embargo, me gustaría cambiar el panorama informativo para hablar acerca de los resultados del Instituto Nacional de Estadística. Se han generado repercusiones porque hay sectores quienes consideran que no es la radiografía que estaría presentando el territorio boliviano. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Mira, yo lamento mucho ese tipo de aseveraciones para un procedimiento, un proceso y una herramienta como es el censo, que es estrictamente técnico. Un proceso técnico que quizá es el más técnico que se ha realizado en las últimas décadas. Para darte un ejemplo, en el país hemos tenido 12 censos desde la creación de nuestro país. El próximo año vamos a cumplir 12 años. En estos casi 200 años se han realizado 12 censos y 5 censos de población y vivienda. Este es el sexto de población y vivienda. Para hacer este censo se hizo una actualización cartográfica estadística, cosa que no se había hecho antes. Se utilizó el tema de la localización vía satelital a través de tecnología, el uso de tablets para el recojo de la información, en fin, una serie de mecanismos que lo han hecho altamente técnico y tecnológico este censo que hemos tenido en marzo de esta gestión. Por esa razón, los argumentos que están manejando políticos, y hay que decirlo así, políticos, porque no ha escuchado a un técnico refutar estos elementos que ha venido llevando adelante el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al tema de la tasa intercensal, si me permiten las cámaras, hemos enviado una imagen, por favor, si pueden colocar para que la población entienda. El tema del incremento de la población, si bien nominalmente ha ido creciendo, hay que entender cuál ha sido la composición de la tasa intercensal. Este es un componente bien importante para poder entender lo que está sucediendo a nivel de lo que es el censo 2024. Fíjense ahí, en las barras azules tenemos el crecimiento de la población durante los últimos censos, desde 1950, cómo ha ido evolucionando. Y a la par, en el cuadro de la derecha, tenemos una línea de tendencia de la tasa de crecimiento intercensal. Si ustedes ven, entre el año 50 y el censo 2001, ha tenido un crecimiento la población. Esto debido a los factores que ya lo han señalado también varios compañeros de la parte técnica, en el sentido de que la población ha ido creciendo entre los años 50 porque la conformación de las familias era distinta. Sin embargo, a partir del 2001, y esto es importante señalar, la tasa intercensal entre el 2001 y el 2012 empieza a declinar. Y esto es coherente con la última tasa intercensal entre el 2012 y el censo 2024. ¿Qué quiero decir con esto? Y seguramente muchos bolivianos en sus casas lo van a analizar de la misma manera. Por ejemplo, Marcel, en mi familia, mi abuela tuvo 9 hijos, 7 vivos, 2 fallecieron, obviamente por las circunstancias que han ido pasando durante los años 50 en adelante. Mis padres tuvieron 3 hijos. Yo en este momento tengo un hijo. Y esto es algo, si ustedes analizan en sus casas, con parientes, familiares, amigos, etcétera, tiene algo similar. Antes las familias tenían muchos hijos y esto ha ido declinando por diferentes factores. La migración, el tema de los fallecimientos en los últimos años, también el tema del COVID ha tenido un factor importante, la migración internacional, la migración interna, en fin, varios elementos que concatenan estos elementos que hacen a la tasa de decrecimiento que ha tenido el país. Si bien nominalmente hemos crecido, pero en la tasa intercensal se ve una disminución por los factores que acabo de señalar. Antes se tenían más hijos, porque las condiciones y la forma de tener una familia era distinta. El encontrarse un fin de semana y que la abuelita, la mamá, cocine en la casa, en fin, era común. Hoy en día no.
Hoy en día las familias son más pequeñas. De hecho, hay análisis que a nivel internacional, no solamente para Bolivia, señalan que, y esto también está pasando en muchos países, es decir, la tasa de reposición de personas está disminuyendo y varios países ya están teniendo complicaciones con aquello. De hecho, algunos análisis dicen que para las siguientes generaciones, de hecho, ni siquiera van a tener hijos, van a tener más probabilidad de tener un animalito en casa o una planta antes que un hijo. Y esto se ve por las condiciones de vida, el mismo pensamiento de los jóvenes. Hoy un joven, ayer por ejemplo veíamos el tema del crédito para jóvenes del Banco de Desarrollo Productivo. El joven hoy en día ya no quiere ser empleado, quiere ser su propio jefe, quiere tener su emprendimiento. Y ese tipo de pensamientos también están ligados con las familias. Las personas no quieren tener hijos, quieren sobre todo conseguir sus objetivos profesionales, personales, en fin, antes que el tema familiar. Y son varios aspectos. Por esa razón considero que esos elementos políticos no deberían empañar este proceso técnico que ha sido avalado por una comisión de alto nivel encaminada, especializada en el tema de censos. Bueno, diputado, le agradecemos inmensamente por haber compartido estos minutos a nivel nacional y obtener detalles sobre qué es lo que pasa al interior de la Asamblea Legislativa y, por otro lado, las repercusiones respecto a la información, resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda. Que tenga un excelente resto de jornada. Será hasta una próxima oportunidad. El agradecido, como siempre, soy yo, Marcel, y pues bueno, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. 8 de la mañana con 31 minutos. Tenemos más acá del matutino. Nos vamos contigo, Arely. Así es momento de revisar temas importantes porque la policía realizó el levantamiento de un cuerpo del cadáver de una mujer de 21 años que fue reportada como desaparecida en la ciudad del Alto. El cuerpo había sido